Buenos días, Buenos días. ¿cómo andan? Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Día. Ya. Bueno, eh, vamos a seguir con las clases. ¿Escuchan bien? Ok. Sí. La clase anterior terminamos todo lo que se acuerdan, principios y sistemas. ¿Alguna duda con respecto? Y aquí seguimos. ¿Todo bien? En la clase anterior. Bueno, hoy vamos a hablar de sujetos del proceso. Yo ahora voy a compartir lo que bajé en el campus, ¿sí? Y vamos a agregar algunos temas más, por eso siempre es interesante que tengan material para escribir, para anotar. Tengan a mano, les pido por favor, los espero si quieren, el Código Civil y la Constitución Nacional. Les digo para que así van anotando al costado. Eh, dejo acá. Bueno, ahí les anoté en el chat, importante, plenaria, jueves 10 del 6 a las 18:30, doctor Vaso. 18:30. Quería compartirles. A ver si puedo, chicos, compartir, porque no. A ver, acá está. Bueno. ¿Ya tienen a mano lo que les pedí? Sí, Hoy doctor. vamos a hablar de sujeto. Sí, está todo. Perfecto. Arrancamos. Vamos a arrancar. Voy a arrancar a ritmo. Por ahí no tengo problema que me interrumpan. Lo importante, como les digo en las clases, que sean dinámicas, que esto sea una suerte de taller. Pero nos vamos a enfocar con el tema de parte, sujeto del derecho. Y este tema tiene varios, en el programa, la unidad, tiene varios puntos, porque habla de sujetos en forma genérica, habla de sujetos en el ámbito del derecho penal, sujetos colectivos, después lo que tenemos como sujeto, ya desde la mirada del Código Civil como sujeto, y ya cuando abarcamos lo que es parte en el proceso. Entonces ya tenemos que diferenciar, por eso la importancia de esto vincular este tema con el Código Civil. Es importante que esta unidad tiene que estudiarla sí o sí con el Código Civil. En eso soy categórico. Y previo a eso, vamos a arrancar con la unidad diciendo qué entendemos por parte. Ya, yo lo voy a dividir la clase prácticamente en dos esquemas. Lo que es Código Civil, para meternos bien con el Código Civil, y después nos vamos a ir con el Código Procesal, cuando ya el sujeto interviene, actúa, participa, ejerce su derecho a través del proceso. Pero no podemos avanzar o no podemos tener claro este tema si antes no entendemos o comprendemos lo que es el sentido, lo que es el sujeto, los derechos. Por eso, esta suerte de reflejo, esta suerte de espejo entre el Código Civil y que vamos al Código Procesal. Pero arrancando ya para empezar a tener este primer concepto, y de hecho esto ven ahí en pantalla, vamos a ir haciendo lectura. ¿Lo ven bien? Se Bueno, ve bien, doctor. Sí, se ve perfecto. bien. Gracias. Parte es quien pretende y frente a quién se pretende, o más ampliamente quien reclama, y frente a quién se reclama la satisfacción de la pretensión. Concepto muy pero muy claro. Y hay una palabra que ya la tenemos muy en claro, que es qué es la pretensión. Porque si no entendemos qué es pretensión a esta altura, nos va a costar. A mí me interesa, porque ¿qué se entiende de esa contenido de la voluntad petitoria, la pretensión? ¿Se acuerdan cuando hablamos que esto se incorpora y está en la demanda?
está plasmado en la demanda, el objeto de la pretensión, hace el contenido de lo que peticiona ante el juez. Entonces, justamente acá vemos lo que son partes. Estamos viéndolo desde el proceso. Ojo, yo arranco con el proceso para poder entender después sobre el Código Civil. Yo estoy haciendo una mirada parte. Porque acá el concepto, vamos, que es parte cuando ya estamos en el proceso. Porque si no estamos en el proceso, yo voy al ámbito civil y tengo un contrato, no puedo hablar de parte. Hablo de sujeto acreedor o deudor. ¿Entienden? Para diferenciar. Si yo tengo el Código Civil, no estoy hablando de parte. Parte es un concepto totalmente procesal. Es procesal este concepto. Y por eso decimos que acá es parte actora, parte demandada, no decimos parte acreedora, parte deudora. Parte actora, parte demandada. La presencia entonces de estos dos procesos es lo que genera este principio, que ya vamos para la clase anterior, el principio de contradicción o bilateralidad. Ahí está el primer reflejo. Ya el vínculo es la contradicción o bilateralidad entre las partes. Ahora, ya esto lo sabía de la primera parte del tema cuando hablamos de los procesos voluntarios, que si bien las pretensiones son coincidentes, o sea, acá no hay controversia, se genera la controversia de la bilateralidad, del principio de contradicción, cuando una parte actúa y una parte demandada. Pero en los procesos voluntarios, ahí, no, si bien es un ámbito procesal, no hablamos prácticamente de parte, porque la parte hace justamente el esquema de contradicción en el proceso. En el proceso voluntario, ¿qué decimos? ¿Parte? Pregunto. No. ¿Hablamos de qué? De peticionarios. Son peticionarios, son procesos voluntarios. A partir de ahí en el programa ustedes van a ver qué dice. Sí, quedó claro ya el concepto de parte. Parte es un concepto totalmente procesal y parte contradicción y demás. Si avanzamos con este apunte, que es un poco extenso, voy a hacer lectura. Esto se lo armé, algunas cosas las leo, pero después ya les queda a ustedes para poder seguir estudiando. Voy a sacarlo, lo voy a destacar algunos temas, porque si no se hace muy extenso. Quiero darle muchos temas. La legitimación. Cuando hablamos de legitimación, la legitimación, ¿se acuerdan que yo les comenté que es parte de los llamados presupuestos procesales, la teoría de Bullock, justamente con la capacidad, la competencia, la demanda válida? Y hablamos, hay una distinción de legitimación del proceso y de la causa. Hablamos de dos tipos de legitimación. En la legitimación del proceso es justamente lo que dice acá, lo que les bajé, que es la naturaleza jurídica y tiene que ver con la relación que existe dentro del proceso entre el demandante y el demandado, a través de ¿qué lo vincula? Esa pretensión procesal, cuando se traba la litis, cuando ya se inicia sin ver el fondo del tema, pero yo veo que hay un actor y un demandado, ahí se tiene una suerte de legitimación procesal, el proceso ya está legitimado, para hablar de actor y demandado, cuál es la conducta de uno y con respecto al otro. O sea, quién da lugar a que se inicie la acción y quién está legitimado para contestar ante ese inicio de la acción. Y lo que hace al esquema de esa legitimación, esa contradicción, y es propiamente la notificación, que después que se notifica, de ejemplo, en este caso el actor, al demandado, ahí nace una legitimación procesal. Es legitimación nada más del proceso, por eso hablamos de legitimación en el proceso. Para diferenciar, hay dos tipos de legitimación acá. Hablamos de legitimación del proceso y legitimación de la causa. Entonces, cuando hablo de proceso es esa relación jurídica entre la situación de hecho que se genera en el proceso, esa relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de ¿qué? ¿Qué los vincula? La pretensión procesal. Yo tengo una causa, un expediente, y yo digo, ¿quiénes son los legitimados en el proceso? Voy a ir a ver en la parte actora y demanda, sin ver cuál es el fondo, la causa que tenemos, ¿entienden? Es una mirada directa, inmediata, hablar de legitimación en el proceso. Ahora, hablamos de legitimación en la causa, entonces. ¿Cuál sería? Por su parte, es la legitimación, en vez de hecho, es la legitimación material en la causa. Esta viene a ser la participación, como dice acá, la participación real de las personas en el hecho que origina esta presentación. ¿Sí? ¿Cuál es el hecho que origina la presentación de la demanda? Independientemente de las personas que hayan sido autor demandado. O sea, ¿qué lo vincula? Legitimación de la causa es la persona que dice, bueno, yo soy el afectado, yo soy el titular de este inmueble, por eso inicio la causa. Del demandado, ¿está legitimado por la causa? Sí, porque es el titular del negocio. Tal vez se lo demanda, el titular del negocio, del local, es el demandado, el propietario, o lo que le generó el dueño que se ve afectado. Y sobre el proceso, pues independiente, porque por ahí no se da
que hay una legitimación real, material, y sea otro demandado. ¿Comprenden? Entonces, ahí es la diferencia entre legitimación del proceso y de la causa. Este concepto nos lleva entonces a que entender que parte es un concepto totalmente procesal. Es tener en claro la distinción con los presupuestos procesales, lo que hace legitimación del proceso y de la causa. Hay dos tipos de legitimación. A primera lectura, yo tomo la causa, se notificó, está la pretensión. Los legitimados del proceso son esto y esto. Ahora, los legitimados de la causa aluden entonces, como les dije recién, a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación. ¿De la causa qué? La persona que le chocaron el auto, el titular, se ve afectado. Es legitimación de la causa que generó. Quedó latente. Inicia el proceso, va a ser, por supuesto, coincide, que va a ser legitimación de la causa y como actor va a ser legitimación del proceso cuando lo notifica. Bueno, hay otra forma de parte o de interés terceros, que ya dicen el problema que son, les voy a hablar, hacer una lectura especial de esto, después les pido que lo lean este punto, pero es muy extenso, es llamado la legitimación de intereses colectivos. Y acá tiene que ver justamente con la acción propuesta por un representante. Está en la defensa, ahí nace la legitimación, pero es la defensa de un derecho colectivamente considerado. Ese es el objeto del proceso, cuya inmutabilidad en la autoridad de la sentencia alcanzará a un grupo de personas de cosas jugadas. Ya estamos hablando de intereses colectivos. Hay una situación del proceso, porque una vez cuando hablamos de proceso, se queda que de una forma unipersonal. Pero hay situaciones que son colectivas. Y ahí nos está llevando lo que le decía recién, a tener a mano ya, tener en cuenta la Constitución Nacional, porque acá nos va a dar esta salida, o nos va a entender de qué estamos hablando, los intereses colectivos. Las acciones de clase o colectivas, o procesos colectivos, son pretensiones justamente colectivas. Según la denominación que se refiere, tienen su origen, bueno, en la época de Inglaterra, Estados Unidos y demás. En nuestro país tiene un antecedente, en la nación, alabian esto con poder ejecutivo. Si después lo abren, cuando lo vayan a abrir después, lo va a llevar a la fuente, esto que les bajé acá. Y en este caso es un fallo donde el máximo tribunal estableció que resulta una mora legislador la falta de regulación de las acciones de este tipo de clase, estas acciones colectivas. Lo cierto es que a partir del dictado de esta mencionada sentencia surge una evidencia del deber de reglamentar el instituto por parte del Congreso. Y se habla de cuáles son los interrogantes. Hablando de los procesos colectivos, intereses colectivos. ¿Cómo se configura la clase? ¿Quién será el juez competente? ¿Cómo se cita a los integrantes de la clase? ¿Quiénes se encuentran legitimados para interponer la acción en un proceso colectivo? Que ha de representar la clase. Se exigirá a representantes de calidades especiales y tareas de información periódica. ¿Qué tipo de acciones de clases se permiten? Los efectos de la sentencia, en todos los casos, son extendibles a todos los miembros de la clase, hayan intervenido o no efectivamente en el proceso. Ya lo plantea estos interrogantes para buscar la respuesta y seguramente la respuesta la vamos a tener ahí abajo, en la Constitución Nacional. ¿Qué ocurre si se entabla la acción colectiva? ¿Se entabla otra individual sobre el mismo objeto o viceversa? ¿Cómo se evita la duplicidad de procesos idénticos? ¿Se crea un registro de procesos de clase? ¿Quién debe cargar con las costas del juicio? Todo interrogantes son la situación donde nos lleva a lo que, de saber qué son los procesos colectivos, que son parte. Esto implica directamente a la Constitución Nacional. Ahora vamos a hacer lectura ante eso. La legitimación colectiva designa la clase de personas autorizadas por el derecho nacional para promover una acción de tal índole que proteja los derechos del grupo. Otra palabra, son derechos de grupo. Es por eso que el proceso del campo colectivo, cuando un legitimado colectivo entabla una acción de este tipo, con el objeto de que luego de un proceso los efectos de la sentencia, un sujeto, un grupo inicia un proceso colectivo, los efectos de la sentencia se extienden a otros sujetos que se encuentran en una posición similar, pero que no necesariamente fueron parte del mismo. O sea, hay una persona, un grupo que inicia un proceso colectivo que se puede ver afectado, pero su sentencia le va a generar un efecto, va a ampliar, que no son parte del mismo. El mismo actúa en nombre propio, pero en defensa de un interés compartido ajeno. Es la gota que genera una expansión
y hace una ola. ¿Entienden? Es la gota que cae, genera y su efecto es expansivo. Por supuesto, las preguntas que nos hacíamos recién, dice la exigencia que debe ser una representación adecuada, debe tener importancia teniendo en consideración las peculiaridades del proceso colectivo, debe tener un interés en este tipo de clase de proceso, debe tener condiciones personales, profesionales, significa no cualquiera que venga a hacer puede iniciar un proceso colectivo, por eso el interés. Después, bueno, a ver. Y acá tenemos, voy a este párrafo, a ver, se los marco acá, para ir avanzando, para no quedar, ya entienden el sentido de los procesos colectivos. ¿Y dónde hablamos de proceso colectivo? Acá, ahí ven. En nuestro país, ¿me ven ahí que marco? ¿Sí? Así les voy marcando y voy a saltar. En nuestro país resulta importante destacar que la Ley General de Ambiente, destinada al capítulo en la cual establece las normas que regirán los hechos y actos jurídicos, lícito y ilícito que por acción o omisión causen daño ambiental de incidencia colectiva. Interesante todo lo que, chicos, en el ámbito de estudiar y especializarse en el derecho ambiental, derecho colectivo, los procesos colectivos. Allí hace referencia a los sujetos legitimados a tal efecto, disponiendo que producido el daño ambiental, acá, producido el daño ambiental colectivo, tendrá legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el artículo 43. Ya vamos a ir a la Constitución. Y el Estado Nacional, Provincial, Municipal, asimismo quedará legitimado, para la acción de recomposición o de indemnización pertinente la persona directamente damnificada por los dañados en caso de los hechos, directamente damnificada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción. Otra pregunta que nos decíamos recién. Deducida demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares señalados, no podrán interponer la restante. Si inicia uno, por el mismo daño no puede decir otros. Que sea, porque si no, no se puede duplicar la acción sobre el daño ambiental. Quien inicia uno. Ahí ya tenemos un punto del daño ambiental. Ahí vamos al artículo, vamos a la Constitución Nacional. Hay tres artículos que hacen que tienen que ver con los procesos colectivos, el daño ambiental, y que están ya plasmados en nuestra Constitución. Y yo nos leía el artículo 41, 42 y 43, por el tipo de acción, y establece quiénes son los legitimados y demás. Se los leo, pero no, ahí le puse el artículo 43, pero agreguen el artículo 41 y 42. 41. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambiental. Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesidades para complementarlas sin que ellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos, Es el artículo 41, daño ambiental. Es un proceso, entonces, hablamos ya de tipo de legitimación de intereses colectivos. ¿Quién puede iniciar? El impacto, cuando hay un impacto ambiental, genera quién lo puede iniciar y el artículo 43. Otro específico sobre esto tiene que ver con la ley de defensa del consumidor. Lo ve acá. La ley de defensa del consumidor se establece en Nación en la ley 24.240, provincia 13.330. Está reglamentada, está regulada. Y la Constitución Nacional lo establece también en su artículo 42. Dice, y 43 para establecer, iniciar la acción. Artículo 42. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e interés económico, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y las condiciones de trato equilibrado y digno. Las autoridades proveerán a la protección de estos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos,
y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. Ya esta ley establece los derechos del consumidor y usuario y establece la normativa, dónde apunta, qué se debe reglamentar, cuáles son las leyes especiales, 24.240, 13.330. Acá en esta ley de defensa del consumidor, ¿quiénes pueden iniciar la acción cuando los intereses del consumidor resultan afectados o amenazados? Dice que el consumidor o usuario por su propio derecho, las asociaciones, tal como establece en la Constitución. El Ministerio Público Fiscal, el Defensor del Pueblo, justamente tiene que ver con la incidencia, lo que impacta la incidencia colectiva, ¿no? Bueno, a su vez la Constitución, en el artículo 43, hace mención expresa a la tutela por cuál sería la acción, la vía de amparo, a los derechos de incidencia colectiva. Estas son objeto de acciones colectivas o de clase. La ley establece cuál es la acción. Justamente el artículo dice que 43 leo, toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual inminente lesiones, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por la Constitución. Bueno, en tal caso el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de las normas que funden su acto u omisión. Podrá interponer acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen el medio ambiente, a la competencia, al usuario, consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva en general. Bueno, en ese párrafo ya establece cuál es un mecanismo. Siempre que no haya otra vía, da la posibilidad de iniciar amparo cuando se ven afectados estos intereses colectivos, tanto el medio ambiente como intereses consumidores. Hay una reglamentación que es la Ley de Defensa del Consumidor, donde uno inicia la denuncia. Creo que ya vieron con la doctora Gustavo toda la Ley de Defensa del Consumidor. Excelente. Sí. Buenísimo. Entonces, esta Ley de Defensa del Consumidor, de todo cómo es el trámite, el proceso, lo que yo le estoy explicando ahora, tiene que ver con los intereses colectivos y cuál es el marco normativo de la Constitución Nacional con respecto a este tema. ¿Quedó claro? Bueno, ¿duda hasta acá, chicos? Con respecto a los intereses colectivos, ¿alguna duda? Bien. Doctor, ¿le hago una pregunta? Sí, cómo no, escucho. Sara Sol. Cuando uno hace una denuncia ahí en defensa del consumidor, ¿tiene que hacerla el titular o también el consumidor? Por ejemplo, en mi casa somos dos. Vamos a reclamar por internet. ¿Tiene que hacer también la denuncia mi hijo o yo sola la titular? Bueno, hay una cuestión muy especial. O sea, yo diría que en ese caso, para establecer siempre en el tema de la legitimación, yo apunto y le aconsejo que uno tenga siempre la fuerza de la legitimación del proceso y de la causa. Yo siempre aconsejo eso. ¿Sí? ¿Por qué le digo esto? Para evitarse una falta de legitimación. Si bien puede establecer que esto, lo que usted hace una denuncia y el impacto, digamos, que puede generar en todo lo demás a nivel colectivo, puede tener importancia, digamos, como antecedente. Yo como profesional, en un ámbito, por eso hablaba de la legitimación, hice hincapié sobre todo la legitimación. Cuando usted como abogado, trate de buscar la forma de decir, ¿quién es el titular? ¿Quién es el afectado? Hasta a veces cuando uno va a hacer el trámite a una cuestión administrativa, a estas cuestiones celulares, te dice, no, tiene que ver el titular de la línea. Es muy típico. A veces pone compra un teléfono para toda la familia, ¿sí? Y está a nombre de uno, ¿verdad? Pero cada uno de los miembros de la familia tiene su número. Entonces dice, no, quiero cambiar, cuando vas a hacer el trámite dice, no, tiene que venir a firmar o tiene que venir el titular de la línea. Es muy común, sobre todo bueno. Viste que es muy claro. Pero en una cuestión, digamos, conflictiva, si bien acá dice que todos los organismos tienen derecho, pueden iniciar el Ministerio Público, los intereses colectivos, hay ciertas cuestiones particulares que tienen impacto con el consumo, que se ve afectado, siempre tiene que ir la persona, digamos, que se ve afectada. Sí, sí. Bueno, sí, en este caso el internet de la casa, ¿no? Yo por eso decía, como dice consumidor y usuario, pensé que también abarcaba sí, abarcaba a consumidor y usuario, pero por eso te digo, pero yo, a ver, si vos tenés todos los elementos, que tenés toda la casa, que vivís ahí, que sos como usuario, a eso apunta justo a defensa consumidor. Ahora, si vos como consejo, yo siempre trato de decir, mira, acá soy yo el que pago, el que presento esto, soy el consumidor, uso y soy el que pago, está mi boleta, está mi nombre y vengo a hacerte reclamo. ¿Entendés? Y a veces está, bien. Porque muchas veces vos alquilás una casa, le das con internet todo,
bueno, la persona sí, el usuario tiene que presentar que es inquilino, que presentar el contrato para hacer el reclamo y que vaya a ley. Lo puede hacer, por supuesto. Bueno, ¿sigo? Gracias. Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a esta introducción con el tema del interés colectivo? Defensa del consumidor, lo tienen claro, pues ya lo vieron ustedes. Solo que les marqué la norma desde el punto de vista constitucional. Ahora sí ya nos metemos a capacidad para ser parte, y como le dije al comienzo, capacidad parte, capacidad procesal. Y yo les dije recién que esto tenemos que verlo con el Código Civil. Y para ser parte, esto es una cuestión de relacionar y vincular este tema con el Código Civil y el Código Procesal. ¿Por qué? Porque dice capacidad para ser parte y capacidad procesal. Para ser parte es la aptitud para ser titular de derechos y deberes procesales. Si partimos de la base que toda persona es todo ente susceptible a que dé derecho contra obligaciones, se infiere a que toda persona goza capacidad para ser parte. Las personas naturales de existencia visible adquieren capacidad para ser parte de su concesión y se pierden con su muerte. Esto lleva solo ya al Código Civil. También tienen capacidad para ser parte las personas jurídicas, sean de orden de derecho público, Estado nacional, provincial, municipalidad, entidad autárquica, iglesia y demás, asociación y demás. En este punto, si bien seguimos, ¿por qué les digo que lo quiero llevar al Código Civil? Porque el Código Nuevo establece la capacidad, por supuesto, nos marca lo que es la capacidad de parte y la capacidad para procesar, y directamente la entendemos como que es una capacidad de ejercicio. Todos tienen capacidad para ser parte, y lo dice acá el Código, pero no todos tienen capacidad para ejercer. Todos tienen capacidad. La regla es la capacidad, por supuesto. Y la regla hace que si bien la capacidad de derecho, no todos tienen la capacidad de hecho o de ejercicio. El viejo código, el anterior código, hablaba y hacía una distinción entre la capacidad de derecho y de hecho. Y hablaba como capacidad de derecho, como lo dice en la misma normativa de este código, que es justamente ser titular de derecho y deberes de derecho y obligaciones. Es ser titular, que se nace del nacimiento y se pierde con la muerte. Pero el viejo código habla de la capacidad de derecho, y hace una distinción entre derecho absoluto y relativo, capacidades de hecho absoluto y relativo. Estoy hablando del viejo código. ¿Sí? Si bien la regla de la capacidad estableció una excepción que era la incapacidad, y esa incapacidad de hecho puede ser absoluta y relativa. Viejo código. En este nuevo código hace una distinción y habla de la capacidad de derecho, capacidad de ser parte, y la capacidad de ejercicio. Entonces, la capacidad procesal constituye uno de los presupuestos procesales, juntamente con la legitimación. No siempre el que puede ser parte de un proceso está habilitado para actuar por sí mismo. Para ello se requiere además capacidad procesal, es decir, la aptitud para poder realizar en eficacia actos procesales. Antes lo que llamamos era esa capacidad de hecho. Ahora hablamos de ejercicio, habla el código. La aptitud por ejemplo, un menor de edad, doctor, ¿no? Nos estamos llevando al menor de edad. Tiene capacidad de... ya está. Así nos vamos ubicando y nos va llevando este caminito. ¿El menor de edad tiene capacidad de derecho? ¿Tiene capacidad para ser parte, sí o no? Pregunta. Tiene capacidad para ser parte. Perfecto. Sí. Eso es categórico. Porque lo dice el código, lo dice. Ahora, ¿tiene capacidad procesal? No tiene capacidad procesal. Debe ser representado. Ya está. Entonces, y esa capacidad, el código viejo, en forma taxativa, hacía una distinción cuando hablaba de salto, viejo código, incapacidad de hecho absoluto y relativo. Y enumeraba quién eran los que estaban incapaces de hecho absoluto, eran las personas, les digo, las personas por nacer, los menores impubres, hasta los 14 años, los dementes, y sordomudos que habían sido declarados por juez competente, y eso establecía una nómina. Después estaba lo que tiene una capacidad de hecho relativa, que estaban autorizados, como eran los menores entre 14 y 21 años, después los que tenían ciertos actos, por ejemplo, los menores adultos, los emancipados, que era una incapacidad relativa. O sea, como enumeraba el viejo código. El nuevo código, si bien la regla, sabemos que la capacidad tiene para ser parte, pero la capacidad no habla capacidad de hecho. Por eso esta suerte de espejo entre el Código Civil y el Código Procesal. Habla de capacidad de ejercicio. La palabra es ejercicio. Y hace una suerte de, se lo digo despacio, como un tamiz, hace una va marcando, no establece puntos como el viejo código, que hablaba, incapacidad de derecho relativa absoluta, eran esto y esto. Relativos, esto y esto. Este código
empieza a hablar y pone, ya le voy marcando, ahora cuando hacemos lectura del código, hace una suerte de tamiz, va estableciendo una atenuación, va marcando ciertos puntos donde se puede ejercicio. De hecho, ya la mayoría de edad, el viejo código hablaba de hasta cuándo, hasta los 21 años. El nuevo código habla hasta los 18 años. ¿Mm? Y esta capacidad procesal constituye uno de los presupuestos procesales, hablo de la capacidad procesal, no siempre que puede ser parte en un proceso está habilitado para actuar por sí mismo. Para ello requiere además capacidad procesal, es decir, la aptitud para realizar con eficacia actos procesales, o la capacidad, de hecho, lo que decía el viejo código. La aptitud para ser parte es el paralelo de la capacidad de derecho. Pero ahí, la aptitud para ser parte es el paralelo de la capacidad de derecho. ¿Te está claro? Que es lo que hablamos recién acá. Aptitud para ser titular de derecho procesal. Y la capacidad procesal es el correlato de ¿qué? Del ejercicio del derecho civil. Y ahí es donde tengo que ir yo, entonces vamos al Código Civil. Ahora vamos. Por lo tanto, la capacidad procesal refleja en el derecho procesal la categoría de la capacidad en ejercicio, de ejercicio en el derecho civil. Repito luego eso. La capacidad procesal refleja en el derecho procesal la categoría de la capacidad de ejercicio en el derecho civil. Cuando uno se... ¿Quién me va a decir entonces quién tiene capacidad para el ejercicio del proceso? ¿Quién me lo va a decir? ¿Quién me va a dar la respuesta? El Código Civil. Esa es la respuesta. Ya está, listo, para ejercicio, listo. Bien, Adrián. Entonces, en materia de capacidad, esta regla es la regla general y su falta es la incapacidad. Siempre partimos que todos son capaces. Vamos a buscar los incapaces. El Código Civil dice que son la incapacidad procesal. Es la excepción. Entonces, en principio, toda persona es capaz, para ser titular tiene capacidad procesal. Si no se encuentra comprendida en alguna de las causas de la incapacidad. La regla es que se considera quien es titular de un derecho pueda defenderlo. Esa es la regla. Personalmente, en un proceso. Pero a la incapacidad de ejercicio corresponde la incapacidad procesal. Si el Código Civil me dice que hay una capacidad en ejercicio de ese derecho, me lleva a que va a haber una incapacidad procesal. Entonces tengo que ir ya pensando cuáles son los instrumentos. Y vos lo dijiste, Sergio, la representación de los menores. ¿Quiénes van a representar a los menores? Nunca van a dejar de ser capaces de ser titulares de capacidad para ser parte. Lo que no van a poder hacer ¿qué? Ejercer esos derechos en el proceso. Porque ambos casos, en este caso, cuando hay una capacidad de ejercicio o procesal, ¿qué está generando? Es la incapacidad de obrar. Para terminar la capacidad de la parte para actuar válidamente, pues hay que referirse a las disposiciones de ley de fondo. Ahí se lo marqué, acá. Ahí están. Para referirse, se los marco, así me siguen. Vamos bien con el tiempo. Si no llego, ustedes saben que sigo la próxima clase y voy continuando, pero tanto que no quede ningún tema. Hay que referirse a las disposiciones de la ley de fondo. Y es lo que dijiste vos, Adrián. Quien me va a decir las incapacidades, la capacidad de ejercicio, que van a crear un reflejo en el código procesal, es la ley de fondo. Porque si no, voy a estar buscando decir quiénes son los incapaces en ejercicio, en el código procesal, y tal vez no lo voy a encontrar. Tengo que ir al código de fondo. Es el código de fondo que me va a decir. Sé que van a ser, son sujetos, tienen capacidad para ser parte, pero no capacidad para obrar, va a haber una capacidad. Es por ello que a los fines del estudio mencionaremos algunos de los artículos del Código Civil Nacional entero. Ahí los espero y les estoy pidiendo que por favor tomen el Código Civil y vayan marcando, así le hago el estudio. Hasta acá van bien, chicos. ¿Cómo van? Bien. Va. Yo les puse algunos de los artículos que tienen que ver con este tema de la capacidad, con el tema de la capacidad. Dice el artículo 19, si no viene está acá, pero se lo leo yo. El comienzo de la existencia, la persona, ¿cuándo? La existencia de la persona humana comienza con la concepción. Duración del embarazo, se presume, nacimiento con vida y demás. El artículo 22, ahí donde voy a hablar de la capacidad, que es el tema que nos convoca. Toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. Es la ley que va a determinar. Capacidad de ejercicio. El código nuevo habla de capacidad de ejercicio. El código viejo habla de qué? Lo que se le llama incapacidad de hecho absoluto y relativo. Habla de la capacidad de ejercicio. El viejo código era muy puntual quienes podían o no podían
ejercer, podían tener capacidad de hecho. Se hablaba de capacidad de hecho. En este código se habla de capacidad de ejercicio. Toda persona humana puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto la limitación expresamente prevista en este código y en una sentencia judicial. Lugar que le hacen dar al juez un criterio hasta el punto de vista procesal que se mete en el Código Civil. ¿Se acuerdan cuando vimos el principio de proceso como el juez? Es como, yo diría que este artículo es procesal, porque dice, no solo en este código, en una sentencia judicial, el juez puede, a su criterio, hacer una evaluación, establecer un criterio de incapacidad o de ejercicio, o hasta cuándo, o durante cuánto tiempo, o por cuánto tiempo puede limitar el ejercicio. Un juez puede establecer esta limitación de ejercicio para ejercer el proceso. Para ser parte no hay límite, es un derecho, pero para ejercer el proceso, la incapacidad de ejercicio. Hace distinción este código, capacidad de derecho, capacidad de ejercicio. El mismo código hablaba de capacidad de derecho y después hablaba de la excepción de capacidad de hecho absoluto y relativo. Esa es la distinción. Si uno va al viejo código, habla de absoluto y relativo. Personas incapaces. Ya acá numera el artículo 24. ¿Cuáles son las personas incapaces? Voy siguiendo acá. Yo les puse los artículos como guía, pero lo leemos. Son incapaces de ejercicio las personas por nacer, como el viejo, coincide con el viejo artículo, con el viejo código. Las personas que no cuentan con la edad y grado de madurez suficiente. Hay una diferencia acá. Hablaba ya el viejo código de los menores impubres, decía. Personas de 14 años. Y acá dice, las personas que no cuentan con la edad y grado de madurez suficiente con el alcance supuesto en la sección segunda de este código, establecer por eso. Las personas declaradas incapaz por sentencia judicial en la extensión dispuesta en esa decisión. Personas menores de edad. De acá nos va llevando el ejercicio y hace esta suerte de camino o de atenuación. ¿Quiénes son los incapaces de ejercicio? Menor edad y adolescente. Una palabra, adolescente, palabra que no la tenía el viejo código. Menor de edad es la persona que no ha cumplido 18 años, dice. Al viejo código era hasta 21, ahora se establece hasta qué edad se menor de edad, hasta los 18 años. Este código denomina adolescente, este código acá lo dice, a la persona menor de edad que cumplió 13 años. 13 años. Artículo 26. Ejercicio del derecho de la persona menor de edad. Bueno, acá establece cierto ejercicio de la persona menor de edad. Dice que la persona menor de edad ejerce su derecho a través de quién. Vos lo dijiste, Sergio, a través de su representante. Pregunta, examen. Entonces, ¿cómo va a ejercer los menores de edad, según el código que tiene ejercicio, por medio de su representante? Ya vamos a saber quiénes son los representantes, ya se dan cuenta, ¿no? No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí solo actos que son permitidos por el ordenamiento procesal. En situaciones de conflicto de intereses, con sus representantes legales puede intervenir con la asistencia letrada. Qué párrafo importante, ¿eh? ¿Qué derecho se le está dando a este menor que no cuenta con grado de madurez suficiente? O sea, el código entiende que no es decir, bueno, 18 años, antes de 18 no puedes hacer nada, se terminó, listo. No. Acá hablando del adolescente, hace un criterio, hace una lectura. ¿Y qué situaciones le puede pasar a este menor? No podemos decir que no hace nada y a partir de 18 años, 18 para atrás, nada, listo. Vos no podés. No. Mirá lo que dice. No obstante, por más que tenga representantes, que si bien debe actuar por medio de su representante, los menores, no obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí solo actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses, con sus representantes legales puede intervenir con asistencia letrada. La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como participar en las decisiones sobre su persona. Se presume que el adolescente entre 13 años, ¿se acuerdan que le marcó el artículo recién? ¿Quién eran adolescentes? Entre 13 años y 16 años, ahí dice, ¿quién es adolescente? Entre 13 y 16 años, tiene aptitud para decidir por sí respecto a aquellos tratamientos que no se resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida e integridad física. ¿Puede hacerlo un menor o tiene que ir con un representante? La menor de 13 y 16 años, sí, me quiero cortar el pelo, no me afecta, voy y no va a pasar nada. Pero claro, ¿o no? ¿Puede hacerlo, sí o no? Sí.
Ahora, si se trata de tratamiento invasivo, ¿qué pasa si son invasivos? Que compromete su estado de salud o están con la integridad de la vida o la vida. El adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia a progenitores. El conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico. Entonces hay cuestiones donde el menor, entre 3 y 16 años, si ya va a hacer un acto que puede ser invasivo, puede afectar su salud, tiene que prestar consentimiento de sus progenitores. ¿Cuál sería el caso? Vayan pensando, a ver un ejemplo. ¿Qué puede ser? Un tatuaje. Tatuaje. Quiero operar. Yo estaba en duda sobre el tatuaje. ¿Qué? No, para mí, quizá un tatuaje no, sino no sé, una operación, no sé, más Claro, yo pensé que iba invasiva, más para una ahí. cirugía. Pero, Una cirugía perdóname, estética. pero pará, si vos hacés cuenta que vos tenés un cliente que es el tatuador, que tiene una empresa de tatuaje, tratá de ser abogado de él, tratá de prevenir. Bien, la mayoría son chicos que van. Busquemos la prevención, chicos. Inclinémonos a la prevención. Vos a tu cliente no le dirías, poner en duda, porque a veces son pibes enormes que parece que tuviesen 18, 19, 20 años y son menores de eso. Vos no, viene y se hace un tatuaje. Y le afecta, le hace una erupción, una infección. Después te va a ir a ver ese cliente y te va a decir, escúchame, ¿no me dijiste que tenía que haber hecho prestar consentimiento y tenía que ver con el progenitor? No, porque falta. Yo no sé, yo lo pongo, no sé si ponen en duda el tema del tatuaje. No es lo mismo que vaya al menor a cortarse el pelo, que no es invasivo, a que vaya a hacerse un tatuaje y los riesgos que tiene sobre la piel. Y ahí, entonces le decís, pará, ¿cuántos años tienes? Pasame tu documento. Y vos ves que el pibe tiene 13 años, no, vení con tu, ahora si tiene a 17 años, sí, no hay problema. ¿Por qué? Porque a partir de los 16 años, el adolescente, último párrafo, es considerado como un adulto para decisiones atinentes al cuidado de su cuerpo. Qué importante este tema del ejercicio del artículo 26, cómo establece esta situación de ciertos puntos entre la figura de madurez suficiente, adolescente, situación conflictiva entre los progenitores cuando hay conflicto, con representantes cuando necesita una asistencia letrada, qué actos puede hacer sobre su cuerpo o qué actos no puede hacer su cuerpo y depende de la edad. Y este artículo es muy importante, chicos, el artículo 26, porque habla del ejercicio y de alguna manera establece situaciones que abren distintas al mismo código, como le decía después, que establecía tienen incapaces de hecho relativos y enumeraba los menores impubres, esto y esto y esto. Acá estamos hablando de adolescente, grado de madurez suficiente, que no obstante puede ejercer por sí cierto acto que esté con conflicto con sus representantes legales, pero con asistencia letrada, dónde puede realizar actos que afecten o no su cuerpo y hasta dónde. Entonces este artículo 26 lo resalto. Bueno, y después, para seguir directamente vamos a las restricciones de la capacidad. El artículo 31, 32, 33, esa correlatividad de norma, dice, no se lo voy a leer todo, pero dice, regla general, la restricción del ejercicio de la capacidad jurídica se rige por las siguientes reglas generales. La capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume, que es la regla general, aun cuando se encuentre internada en el establecimiento asistencial. Las limitaciones de capacidad son de carácter excepcional, siempre está en beneficio de la persona, la intervención estatal siempre tiene carácter interdisciplinario, la persona tiene derecho a recibir información, la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con la asistencia letrada. Bueno, esas son las reglas generales. El artículo 32, personas con capacidad restringida y con incapacidad. El juez puede, ¿se acuerdan que era por sentencia judicial? Cuando yo le dije al comienzo acá, capacidad de ejercicio por una sentencia judicial, o la persona declarada incapaz por sentencia judicial, el punto C de las personas de ejercicio de incapacidad del artículo 24, el juez puede restringir la capacidad para determinados actos de una persona mayor de 13 años que padece una adicción y demás. Bueno, ¿quién está en lo legitimado? No lo voy a leer para no ser tan extenso, pero se lo marqué y quiero que lo estudie. No es difícil, porque habla de las restricciones de la capacidad. ¿Cuáles serían las limitaciones a esa capacidad de ejercicio? Y son las que dice la ley, y el mismo juez en sentencia judicial puede. Por eso la intervención importante del juez en estos articulados del ejercicio, de las sentencias judiciales. Los legitimados para solicitar la declaración de capacidad, el artículo 33, son el propio interesado, el cónyuge que no se separado de hecho, el conviviente, mientras la convivencia no haya cesado, los parientes del grado, el Ministerio Público. Y el artículo 34 no se lo puso, bueno, medidas cautelares. Bueno, el artículo, el 35. ¿Cómo interviene el juez en esta figura? ¿Qué procesal que es esta parte del código?
Entrevista personal. El juez debe garantizar la inmediatez. ¿Se acuerdan cuando vimos el principio de inmediatez? Cuando vimos en la clase anterior todo el proceso, el tema de inmediatez, lo que se busca, el juez que se acerca a las partes. Bueno, acá hay un ejemplo muy claro. El juez no dice puede, el juez debe. El juez debe. El juez debe garantizar la inmediatez con el interesado durante el proceso y entrevistarlo personalmente antes de dictar resolución alguna, asegurando la accesibilidad y los ajustes razonables del procedimiento de acuerdo a la situación de aquel. El Ministerio Público y al menor, un letrado que presta asistencia al interesado deben estar presentes en la audiencia. Orden pública, siempre está el Ministerio Público. Artículo 36, intervención del tercero en el proceso. Competencia. La persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso es parte y puede aportar todas las pruebas que hacen a su defensa. Interpuesta la solicitud de declaración de capacidad o de restricción de la capacidad ante el juez correspondiente o su domicilio o del lugar de internación si la persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso de compuesto, el abogado, quien interviene en el proceso y demás. Y por último, la sentencia. La sentencia se debe pronunciar sobre los siguientes puntos: diagnóstico, época, recursos personales, régimen de la protección y el artículo 38 el alcance de la sentencia. Acá, en este punto, en estos temas, les doy un panorama claro lo que tiene que ver con la capacidad, el ejercicio de la capacidad. Lo que vos dijiste, Adrián, que era el código del fondo, el código civil, donde me establece el tema del ejercicio de la capacidad. ¿Dónde tengo que estudiarlo? ¿Dónde tengo que ir? Importante, establece capacidad el artículo 26, la regla, y hablamos de capacidad de ejercicio. Bueno, antes de pasar al sujeto del derecho penal, porque sería como último punto el código, vamos hasta acá, siendo las 34, vengo bárbaro, vengo genial. Quedó claro el tema de cómo estudiar los sujetos del proceso en cuanto a la capacidad de derecho, capacidad para ser parte y capacidad procesal. ¿Quedó claro este punto? Sí, sí. ¿Alguna duda? Espero. Sí, doctor. Buenísimo. Bien. Si bien acá dice punto cero, mira, me voy a otro lado porque es un punto final. Prefiero ir a otro lado porque esto es fácil. Porque cuando hablamos de sujeto del proceso, sería sujeto del ámbito penal. Voy a ir a otro tema acá. Y voy a pasar a otro punto de la bolilla. A ver, esperen. Acá. Ahora sí, vamos al proceso. Ya vimos, ya entendimos el ejercicio. Ya nos dio un panorama de lo que es capacidad para ser parte y para estudiar este tema con la capacidad de ejercicio del derecho civil. Y ahora nos metimos en el código procesal. Y ahí cuando ya ya tengo el código de procedimiento, ya tengo el código sensible. ¿Y quiénes son los sujetos del proceso? Me pongo apuntes. Ya nos metimos en el código procesal acá. Ya con lo que hablamos recién, que hablamos de la legitimación del proceso de la causa, legitimar el proceso ya estamos haciendo la mirada del proceso. La parte actora, la parte demandada, cómo funciona. ¿Dónde estudiamos con esta guía? Del artículo 46, del 58, el 89, el 88, 89 del Código Procesal Civil y Comercial. Biografía básica, Código Procesal. Bueno. Representación procesal. Si yo, al tener claro cómo se presenta la parte del juicio, cómo se va a presentar, por medio de quién, caso que sea, si tiene capacidad para ser parte y si no la tiene, para ver quiénes lo van a representar, la representación, cómo se justifica la personería, cómo voy yo a iniciar el juicio, voy yo y digo, bueno, ¿qué tal? Firmo, listo, te meto en el juicio de la demanda, yo soy parte, pues soy más... No. Acá el código establece, va a regular, va a establecer la forma de representación del proceso. Para eso están los abogados. El código establece las exigencias para justificar la representación. Les leo acá. El Código Procesal establece las exigencias para justificar la representación de derecho que nos resulta propio. Debe acreditar la personalidad que alega. La persona que se presenta al juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercer en virtud de una representación legal, deberá acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que invite. Excepciones. Cuando se justifican por causal de vínculo los padres respecto a sus hijos y cónyuges que no deben presentar partidas. El juicio de poco monto, la representación del juicio podrá instrumentarse mediante un acta labrante del secretario del juzgado. Entonces, ¿qué representación tenemos? Hablando de los menores, si un menor que tiene ese juicio, vamos al ejemplo, juicio de alimentos, por un menor
que reclama alimentos de sus padres, puede ir vamos, pregunta y respuesta. ¿El menor es parte, sí o no? Es parte. Sí, es ¿Por qué es parte. parte? ¿Qué capacidad tiene? Limitada. Capaz. Capaz de derecho, ¿verdad? Ahora, ¿puede ejercer ir el menor al juzgado con un escrito? Una locura. Te estoy diciendo algo para que se entienda. No, una locura. Entonces, ¿qué va a haber una representación necesaria? Y viene la representación necesaria. Y esta representación necesaria es la que hablamos recién del Código Civil. Los menores de edad, la representación necesaria, ¿qué va a ser? La de los padres. Los padres van a representar, así que va a ir la madre en representación de su hijo haciendo reclamos por alimentos. Ya entendemos. La señora Angélica Ramírez en representación de su hijo menor para reclamar los alimentos contra el señor tanto. Hay un vínculo ahí. Ya para estar legitimado ahora tomamos las palabras de recién. La legitimación procesal ya la tenemos. La legitimación de la causa nace por ese vínculo, que el menor se ve afectado porque no recibe alimentos que no le pasa al padre. ¿Entienden? Ya hay una legitimación. Ahora, también hay una representación necesaria no solo con los menores, también con los incapaces e inhabilitados. ¿Quiénes van a hacer la representación necesaria? Los incapaces e inhabilitados. Los tutores, los curadores. Otra representación necesaria, los condenados a prisión, que pierden el ejercicio, pierden ciertos derechos, que antiguamente venía a ser con el viejo código, que era la incapacidad de hecho relativa, que eran los condenados, los penados. Entonces necesitaban un representante. En este caso, los condenados a prisión, que no van a poder ejercer, no van a poder obrar, no van a poder ejercer no van a tener capacidad de ejercicio procesal, justamente necesitan esa representación que es ante los condenados de prisión efectiva. Los concursados de la quiebra, las personas jurídicas, ¿quién va a representación a una persona jurídica? El gerente, uno va a representación que tiene un poder, delegan una persona jurídica que va a ir a representación, va a acreditar el poder que le autoriza la representación de esa persona jurídica o esa asociación. Bueno, este sería el caso de representación necesaria. Esperen, aguarden un segundito. El artículo 46 dice la persona que es el artículo de representación procesal, dice justificación de personalidad, artículo. La persona que se presente en un juicio con derecho que no sea propio, aunque le compete ejercerlo en virtud de una representación legal, deberá acompañar en su escrito los documentos que acrediten carácter que emite. Si va la madre en representación necesaria de su hijo para reclamar alimentos, ¿qué va a tener que acompañar? Pregunta. ¿El acta de nacimiento? Perfecto. Si va a ver, otro ejemplo, la persona jurídica, ¿qué va a acreditar? Representante. El poder de representación. El poder que lo representa, exacto, le da un poder para estar en juicio, un poder. Puede estar que en el estatuto mismo ya se establezca, en el acta constitutiva, establezca que ponen en representación, ponen a tal uno de los miembros de la persona jurídica, y si no es así, la persona jurídica le da lugar a otro representante, a otra persona para que lo represente. Aunque sea o no sea ¿cómo se llama? Parte de la persona jurídica. Bueno, representación voluntaria. Y acá viene presentación de poderes. El artículo 47 dice, los procuradores podrán explicarán su procedimiento de la primera gestión que hagan en nombre de su poder con la pertinente escritura del poder. Ahí viene, ya empezamos a hablar de esta palabra importante. Sin embargo, cuando se invoque un poder general o especial para varios actos, se le acreditará con la creación de una copia íntegra firmada por el Estado patrocinado por el apoderado. De oficio, petición de parte, puede estimarse la presentación del testimonio general. Y acá habla del poder. El poder es justamente lo que uno va, dicen esto, vamos para ser más claros. Ustedes tienen, tienen un cliente que se viene a un estudio que tiene un montonazo de juicios, un montón de causas. Tiene una empresa jurídica, una firma, y le dice, bueno, a ver, al doctor Adrián Domínguez, ¿cómo le va? Tengo un montón de juicios, Adrián, quiero que usted me maneje los juicios. Bueno, perfecto, buenísimo, bárbaro, son ejecuciones, etc. Pero sale a casa, doctor Domínguez, que yo me voy de viaje, viajo mucho, bueno, entonces hagamos un poder, lo que le decís, ¿por qué no da la escribanía? Me da un poder. Bueno, y este poder, hay dos tipos de poder, puede ser un poder general y especial. Y yo, ¿qué le aconsejás? ¿Qué le pedirías, Adrián, vos a tu cliente? ¿Qué tipo de poder? No, vamos ante un escribano, hacemos un poder general, no que puntualice sobre un tema puntual, así puedo trabajar en todas las causas que él tiene.
creo que no hace falta que explique lo que dijo muy bien Adrián, ¿o no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Alguien puede refutar? ¿Alguien les puede decir que sea más claro, Adrián? ¿O está claro lo que dijo Adrián? Está muy claro. Perfecto, Adrián, muchísimas gracias. Y siguiendo a vos, Sergio, lo que dijo Adrián, bien, perfecto. Te deja un poder general, pues son muchos juicios. ¿Cuál es el juicio que vas a acompañar? Tenés el poder general, Sergio. Tenés el poder general. Empezás a iniciar los juicios. ¿Qué vas a acompañar? Acompañar justamente la escritura del poder para acreditarme. ¿Te parece a vos eso, Adrián, te parece eso lo que hizo bien Sergio? Sí, claro, o sea que con el poder que él firmó ante el escribano, o sea, que él... Pará, Adrián. Sergio dice que acompañó el poder, ¿viste? Que es lo que dijiste, vos viste al escribano, ¿viste? Ustedes dos son socios. Hacen de vuelta, son socios. Tienen el estudio en la calle La Acera. Vienen, che, festejan, che, Sergito, nos cayó un montón de juicios, buenísimo, nos trajeron el poder, buenísimo. Bueno, dale, el primer juicio, va Sergio y presenta el poder. ¿Bien? Es lo que pasó hasta ahora, ¿sí? Pero tenés que iniciar otro juicio, Adrián. ¿Qué hacemos? O sea, en el poder tenés una copia también, o sea... No, ahí me está llevando. Ahí me está llevando, esperá, Espera, no corte, empezar a grabarlo. No, sigan pensándolo. Esperá, sigan. Está ahí en el Power. Sergio, ¿qué Ahí. hacemos? Che, está en el Power, Lean. Estoy pensando, estoy deliberando. Bueno, ahí está, que dice poder general se acompaña a copia. En el Power, Sergio. ¿Qué pasó? Claro. Sí, pero estamos Sí, en lo general. mismo. Estamos en lo que dijimos al principio. A ver, Sí, especial tiene que ser uno nuevo. salimos del tema, chicos, que era adelante, cayó un cliente con un montón de juicios. Y fue Sergio presentar el poder general a ese juicio. Y después tiene que iniciar nuestro juicio. ¿Qué hicimos mal? Pregunta. Sergio, presentaste el poder general. ¿No tendrías que haber hecho una copia? ¿No era una copia? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, una Sí, copia se escucha. autenticada para acreditar la personería. Leo el segundo párrafo del artículo 47. Sin embargo, cuando se invoca un poder general, que fue el que le dieron a Adrián, o tal socio, o especial para varios actos, o especial para varios actos, se lo acreditará con la agregación de una copia íntegra firmada. Vos presentás una copia por cada uno de los juicios. Cuando solamente tenés una causa especial para ese juicio determinado, ahí sí es un poder especial. ¿Qué es lo que va a ver el juzgado? Si es una sola causa. Si viene el cliente y te dice, mirá, es una sola causa, pero yo no voy a estar, prefiero que vos me manejes, no quiero estar, te hago un poder especial, vos, listo, no me hagas más nada. Perfecto, es para ese juicio. Ahí tenés que presentar el original. Ahora, si vos tenés una cantidad de causas, vos a tu cliente le pedís el poder general para varios juicios. Y la temática es que vos, ante cada uno de los juicios, vos presentás una copia con la firma, y el juzgado después te puede pedir para cotejar y acompañe el poder general en el acto que quiera el juzgado, ¿entendés? ¿Sí? De oficio o a petición de parte, el último párrafo, podrá intimarse la presentación del testimonio original, dice el artículo. Podrá intimarse, che, ¿sabes qué? La copia que me trajiste, a ver, de oficio, porque el juez lo pide, o de parte, esta copia me parece que es rara. ¿Por qué no me trae la copia, a ver, la original para cotejar? Pero estamos hablando de una causa donde tenés varios juicios. Chicos, ¿quedó claro el poder general, poder especial? Está ahí. Poder Perfecto. general, chicos, se acompaña a copia. Miren, lean ahí. Poder especial se acompaña al original. Pregunta de examen, regla. Muchas veces lo equivocamos. Sí, acompañaste el poder general, lo agregaste al expediente. Tengo otro juicio, ¿cómo tengo que sacar, pedir el desglose que me... Error. Bueno. Igual yo No. tengo una duda ahí. Cuando es un poder especial para varios actos, ¿no sería también la copia en vez del original? No. ¿No? Cuando es un juicio y el poder especial, que es para ese juicio, tenés que acompañar el original. No puede acompañar copia. Sí para ese Ok. juicio, ¿para qué te vas a poner el original? Sí para ese juicio.
te viene a pedir, mira, quiero hacer que seas mi apoderado en este juicio específicamente para esta cosa y establecer lo que dice ese poder. ¿Por qué va a acompañar copia? ¿Qué va a hacer con los poderes final? Tiene que estar en la causa, tiene que involucrarse ese poder especial para el proceso, porque es un proceso determinado, es para ese proceso. Poder especial se acompaña original, para ese juicio. Poder general, porque tenemos, ¿cuál sería el ejemplo? Tengo un montón de juicios, un montón de cosas, un cliente que me trae un montón de laburo, tengo poder general, flaco, tengo poder general, no te voy a llamar por cada uno. Y es importante este artículo 47, porque nos va a llevar este artículo 48. Ya les digo. Entonces, los actos del apoderado obligan al apoderante como si personalmente que la regla, ¿no? Los practicar. El apoderado está obligado a seguir el juicio mientras no haya cesado legalmente el cargo. Regla ABC. Yo soy apoderado, te obliga al otro como si se hubiese presentado. Y dura mientras esté el vigente proceso. Alcance del poder. ¿Cuáles son los alcances del poder? Justamente es un mandato, es un contrato. Se va a un escribano y tiene que ver todos estos temas. Seguir toda la instancia del pleito, intervenir en incidentes, ejercer todos los actos que ocurran. Durante la ley, esa es la regla del poder. Todos los actos, yo voy como abogado, como soy apoderado, no hace falta, parece ser porque venga mi cliente a firmar todos los escritos, porque si no estaríamos hablando de otra figura. ¿Cuál sería la otra si no soy apoderado? ¿Cuál sería la figura del abogado? Pregunta. Patrocinante. Esa es la que quería saber. O voy como apoderado o voy como patrocinante. Patrocinante. Si voy como apoderado, una vez que me hiciste el poder, firmo todo yo. ¿Quedó? Ahora, si voy como patrocinante, cada acto lo tiene que firmar quién. Tu cliente. Flaco, vení al estudio, firmame este escrito, pues te patrocino. Y una cosa, chicos, a nivel gramatical. Cuando uno habla como apoderado o como patrocinante, a veces tenemos un error de copiar y pegar. Ojo cómo nos expresamos en el escrito. Porque cuando yo soy apoderado, hablo en tercera persona. Mi mandante. ¿Sí? Hablo en tercera persona, pues yo estoy apoderado. Cuando hablo como patrocinante, quien escribe, pareciera que el que escribe es la persona, tu cliente, el actor o el demandado. Y ahí la expresión es en primera persona. Si bien, técnicamente, nosotros como abogados redactamos el escrito, pero yo, por ejemplo, a ver, para que les quede claro, patrocinante, Sergio, lo que vos dijiste, no soy apoderado, tiene que venir a firmar todo el escrito. La expresión siempre del escrito de demanda es como si escribe la persona. En el día de la fecha, por ejemplo, juicio por el juicio, venía circulando por la calle de la Sena, intersección de la calle Alberti, y de repente me chocó y me vistió, y me hizo esto, primera persona. Ahora, si yo estoy hablando como apoderado, en el día de la fecha, mi mandante cruza por tal calle al cual se ve afectado, estoy hablando, soy apoderado, ¿entienden? Ese cometemos error. Lo hago, discúlpenlo. No me doy cuenta, pero a veces lo hago. Bueno, seguimos. Sergio, hablaste de patrocinante. Adrián, hablaste de apoderado. Está bueno esto, ¿no? Apoderado o patrocinante. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? Les pregunto. Alguien que no sea ni Sergio ni Adrián, que se meta en el mosaico del Zoom. Tengo un cliente que le llegó, o tiene que iniciar una causa, le llegó una demanda, se le vence, y de repente se fue a Córdoba. Y tiene que contestar o presentarse, o está a mitad de juicio, o como patrocinante, no vino a firmar, o estoy durante el transcurso del proceso. ¿Se acuerdan que el patrocinante tiene que firmar todos los escritos? ¿Se acuerdan? Se fue a Córdoba, se fue de viaje, y tengo un plazo perentorio, tengo que firmar, tengo que presentarme, ¿qué hago? Pregunto. Puede ser que lo presente y después cuando vuelve acredita la firma. Vamos bien por ahí. ¿Cómo se llama eso? No me acuerdo. Invoca la figura del gestor. A ver. Gestor. Gestor, no es el gestor de los caboches, gestor. El código procesal nos está dando un tercer elemento que está muy bueno, que justamente, esperen, acá termino así, paso de esta figurita acá,
¿Cuándo cesa la representación? Voy para atrás, con la revocación del mandato, cuándo termina el periodo de renuncia, cese la personalidad, conclusión de la causa. Acá termina lo que habla del poder, digamos, cuándo termina la causa. Ejemplo, así vamos a hacer. El ejemplo del poder general, porque no quiero que me quede con la. Acá veo un ejemplo de un poder general, chicos. Voy para atrás. Vamos a entrar ahora entramos ya con la figura del gestor. Nos estamos acercando. Poder general para asuntos judiciales, ¿ven? Interviene en defensa de su derecho. Este es un poder general, ¿ven? Ante escribano público. La facultad que da, este es el poder general. Hablamos. Ahí está. Artículo ahí. ¿Lo ven ahí? Hablábamos recién del gestor. Figura el gestor del artículo 42. Formas en que se presenta, formas en que se va a acreditar la personalidad, formas de la representación procesal. Puede ser por poder o patrocinante. Y ahí, no sé quién me dijo recién la figura de gestor, porque tengo la lámina, no tengo a todos. ¿Quién me dijo recién la figura de gestor? Estoy acá. ¿A dónde estás? A ver. Bueno. Ulises. Ulises, hablaste de la figura del gestor. Sí. Es la excepción al modo de acreditar la personería. ¿Cuándo sea esto? En caso de urgencia, yo lo puedo manifestar en razón de la urgencia debido a que la persona no se encuentra en el lugar, es que invoco, voy, firmo y me presento. Porque imagínate que viene tu cliente y se va y dice, che, lo siento mucho, flaco, pero no podía otra forma de presentarte de forma urgente. Y me olvidé, la clase del 9 de junio que me dio el doctor Espinosa, me habló de eso, pero me olvidé, no me interesaba, estaba pensando en otra cosa. En caso de urgencia se admite la comparecencia sin presentar instrumento alguno. Ahora, ojo, voy a leer el artículo antes de todos estos puntos. Dice, el gestor en caso de urgencia podrá admitirse la comparecencia en juicio sin los instrumentos que acrediten la personalidad. Pero si no fuesen presentados o no se ratificase la gestión dentro del plazo, empezamos el plazo peritorio, 60 días, será nulo todo lo actuado por el gestor y este pagará las costas causadas sin perjuicio de la responsabilidad por los daños ocasionados. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Yo tengo un escritito, le hago un escrito, mi cliente amigo se había ido a Córdoba, tenía un plazo, y digo, invoco personería, artículo 48. Invoco personería, artículo. En razón de urgencia vengo y contesto, inicio de demanda, lo que sea. ¿Qué va a pasar ahí? Que voy a necesitar luego acreditar la personalidad de dos formas. O que venga mi cliente y firme, que ratifique esa la palabra, o que me dé un poder. ¿Pero qué plazo tengo, chicos? 60 días. Por eso dice, debe acreditar la persona invocada, o debe acreditar la personalidad invocada, por medio de un poder, puede ser, o firmando, o ratificar dentro del plazo de 60 días, es decir, presentar un escrito. ¿Y cómo se llama ese escrito? Por el cual hay dos escritos acá, entonces nos va a entender que tenemos dos escritos. Uno, que invoca personería, ¿verdad? ¿Sí, Ulises? ¿Verdad? Invocar personería. Sí. Por una cuestión de urgencia. Pero tenés 60 días, agarrate el almanaque, chicos, tengan almanaque siempre en el estudio. Y o en la agenda. Ojo, me tiene que invocar personería, o me haces un poder flaco, o venía a firmar. Sí. ¿Cómo se llama ese escrito? Porque si no, me cargo todo. O sea, no es que yo, ya está, invoqué personería, me quedo tranquilo, ya está. No. Se me puede aplicar todos los números de actuado. ¿Ese próximo escrito cómo se llama? Ratifica. Todo lo actuado, ratifica lo actuado. Es decir, que voy a ratificar todo lo que hice en el escrito, lo que hizo mi gestor en la presentación dentro de ese plazo, porque yo no estuve. Bajo pena de unidad. Ejemplo de personalidad. A ver. Acá está. Esto es un ejemplo de la personalidad como la presentación, ¿no? Aquí, abogada, esto, eso. Ratifica lo actuado. Este sería el escrito. En una invoco personalidad. Ven acá. ¿Dónde dice personalidad? Acá, ¿me ven a mano? En un escrito común. No está. Que soy apoderada, no contando en este acto con los instrumentos que acredita la personalidad referenciada, invoco franquicia expuesta en el artículo 48. Comprometido a cumplir la misma en el plazo establecido. ¿Cuál sería el plazo? 60 días. 60 días. 60 días. 60 días. Entonces, ¿cuál sería el segundo escrito? Viene tu cliente de Córdoba, no te da un poder. No te da un poder. ¿Pero qué va a hacer? Te va a firmar este escrito. Ratifica lo actuado. En el juicio, que también lo jugar, que vengo por medio presente acá, mira dónde está la mano, me siguen acá, elegante y forma a ratificar todo lo actuado por mi lealtad patrocinada de la doctora Camila Bustamante. Por ejemplo, que hizo la doctora Camila
acá sobre este escrito, que ratifica lo actuado. Le hago una pregunta. Viene tu cliente. Vamos a la lógica, porque ahora lo importante es lo que yo quiero de estos chicos, que más allá de esto que ustedes ya lo entienden, lo saben bien, llevemos a la práctica. Bueno, esto es cómo me sirve, cómo puedo yo hacerme esta estrategia de instrumento. Viene tu cliente que vos sabés que viaja, que va, viene, esto, que lo otro, y vos tenés dudas realmente si va a seguir o no, o te va a dar un poder o no. Y vos tenés que presentar, iniciar una demanda, contestar una demanda. Perfecto. Che, vení mañana, contestá, firmó, no te dio, perfecto, ya estás con patrocinio. ¿Vas con patrocinio? No, Sergio, vas con patrocinio, Sergio. ¿Cierto? Pero vos tenés dudas, chico, y vos le preguntas a tu cliente, che, vos viajás, sí, mira, viajo esto. Mira, si querías hacer un poder, pero no hace falta que me haga un poder. Lo que pasa es que tenemos este juicio y bueno, no sé, por ahí, viste, me molesta que tenés que llamarte, por ahí no te dijo. ¿Sabes? ¿Vos qué le harías firmar aparte de este escrito, Sergio? Del ejemplo de contestar la demanda o iniciar la demanda. Y lo guardás en tu carpetita. ¿No conviene firmar y hacer varios escritos que digan ratifica lo actuado? Sí. ¿Lo firmás? Ratificar, o sea, que firme antes la ratificación por si en esos 60 días no vuelve y cae todo lo actuado, tengo la ratificación para presentarla. Exactamente, Silvina, es eso. Entonces, y él te va a preguntar, pero ¿por qué me haces firmar eso? Mira, vos firmás, vos firmás. Entonces vos sacás 10 escrititos y que diga ratifica lo actuado, vos te lo guardás. Entonces, vos, ante una situación de emergencia, te presentás y presentás ese escrito. ¿Viste cuando tenés el cargo? Por ejemplo, que están en medio del proceso. Presentás, contestaste, tu cliente no te dio poder. Va con patrocinio. Y sabías que cada escrito te lo tiene que firmar. Entonces, justo está a mitad del proceso, tenías que presentar un escrito, un acto procesal, presentás el cargo y vos vas como invocando 48, ¿verdad? Y en el cargo te van a poner a las 10:50. 10:50 te pone el cargo, ¿viste? Cuando te ponen el cargo, aunque está a 10:50. Al lado, ¿qué presentás? A las 10:51 minutos, y vos fijate que el que te recibe esa entrada tiene que poner ratificar lo actuado. Porque ese que te pone a las 10:51 ratifica lo que vos hiciste. No cometan el error que puede pasarle, me habrá pasado a mí a mucho, que cuando empecé a hacer procuración, me decían, ojo, me decían, primero presentá este escrito que invoca la personería y al minuto, presta atención que cuando te pongan el cargo, que haya un minuto después de lo que ratifica el actuado. Porque si vos lo presentás al revés, decís, una persona que te trabaja en tu estudio, decís, che, anda a presentarme este escrito, y le decís, primero presenta este, y estate atento a que cuando te pongan el sello, te digan 10:50, por ejemplo, que lo presentaste, y el ratifica el actuado diga 10:51 o 10:52. Porque si lo presentas al revés, está un problema. ¿Quedó claro? Entonces, por eso tu cliente no te lo dice el código. Entonces, llevamos a la práctica. Si vos tenés un cliente y dices, che, mira, no lo tomes mal. Firmame 10, ratifica. Ya tengo ahí. Por las dudas, si tengo que presentar algo, ratifica. Si presenté, ya está. Después te llamo y listo. Seguimos. Doctor, La otra forma, entonces, ya entendemos lo que es el poder, nos quedó súper claro el tema de lo que es el ratifica, la figura del gestor, la importancia de ratificar, la importancia del poder especial, poder general. Lo hicimos esta suerte de debate, estuvo bueno, muy bueno. Vamos a patrocinio letrado. La otra forma, justamente, no tiene la representación de su cliente como el apoderado. Acá no hay poder mandato, que es un contrato. Conduce al litigio y aconseja soluciones legales que considera convenientes. Pero es obligatorio, toda presentación judicial debe tener la firma de siempre un abogado, si no se tiene por presentado. La figura del liticonsorcio ya la vimos en la clase anterior, yo me acuerdo. Lo vimos, ya se acuerdan la acumulación de procesos que lo vimos. Igual está la forma después de ser de parte cuando es activo, son varios actores o varios demandados, y son los artículos y liticonsorcio mixto cuando una de las partes y otro. Después está el liticonsorcio necesario y facultativo. Lo vimos cuando era necesario el tema de facultativo que iniciabas con una sucesión y después quedaban los herederos, se genera una suerte de liticonsorcio cuando los herederos reclaman, o cuando son varios que están conectados, que son entre distintas peticiones, pero están vinculadas en un mismo proceso, porque las acciones son conexas por el título o por el objeto de ambas, artículo 88. Y cada liticonsorcio goza de la legitimación procesal independiente al resultado del proceso contenido en la sentencia. Estos artículos están muy claros, acá se explica, pero están en el código procesal. Después, a ver, espero un poquito, porque no voy a llegar. El patrocinio.
Patrocinio letrado. El artículo 56, los jueces no podrán preverán ningún escrito de demanda, excepciones y sus contestaciones, alegatos, expresiones de agravios, pliegos de oposiciones o interrogatorios, ni aquellos en que se promueven incidentes o se pidan unidad de actuación en general, lo que se sustenta en controversia de derechos y sean, ya sean de jurisdicción voluntaria o contenciosa, si no llevan la firma del letrado. Fundamental la firma del letrado, si tiene por no presentado, se devuelven los escritos. Es la forma, como le dije recién, la diferencia. Entonces, para tener acá muy ajustado con este tema, es la forma de presentación, representación procesal. Apoderado, patrocinio o la figura del gestor. ¿Cuándo sirve la figura del gestor? ¿En qué caso? ¿Cuáles son los escritos? ¿Se invoca personería de la 48 o ratifico? El poder general, poder especial, ¿para qué juicio? Que se genera un mandato. Y el patrocinio, fundamental en todo el escrito, la firma del letrado, por supuesto, eso es como regla. Queda, a ver. No. Duda hasta acá, chicos. Para no variar, pues son varios temas. Y por último, la figura del amicus curiae. Vamos bien. La figura del amicus curiae tiene que ver. ¿Qué es la figura de esta, del amicus curiae? Es el llamado que se llamaba el amigo del tribunal. ¿Alguna vez lo escucharon? ¿Lo sintieron esto? ¿Quién es el amicus curiae? Es sí, ahora se te habla. El amigo del tribunal. Y estos se refiere a presentaciones realizadas por terceros que son ajenos a un litigio. Ofrecen voluntariamente su opinión frente a un punto de derecho o aspecto relacionado. Colaboran con el tribunal. Los antecedentes que vienen del amicus curiae, el amigo del tribunal, viene a la época de Roma, también se extendió por Inglaterra, en diversos países. Y esto justamente tiene interés en un juicio cuando se pone en juego alguna libertad o un derecho fundamental que provoca a la sociedad un tipo de causa. Son terceros ajenos al litigio, pero ofrecen voluntariamente su opinión para colaborar. Esto puede ser, son escritos justamente presentados por persona natural o jurídica, que a pesar de no tener un interés directo en el caso, intervienen para él a defender un interés de trascendencia general. Le hago una introducción a estos puntos que están acá. No lo vincula al juez para nada lo vincula, no obliga al juez lo que pueda opinar el amigo del tribunal. La figura que nace del amicus curiae acá en Argentina nace en la causa, ¿se acuerdan? La famosa causa del ESMA, la época del proceso de la época militar. Entonces, hasta ahí se va a consolidar y pasa a ser como un instituto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta ese momento luego va a regular el procedimiento mediante la acordada 2804, la Corte Suprema de Justicia. Y después está la ley provincial, que es la 14.736. Justamente cuando se ventilan asuntos de trascendencia de interés público, se puede citar a terceros ajenos a las partes que cuentan con reconocida competencia en la cuestión debatida, para que ofrezcan argumentos de trascendencia para la resolución de asuntos, una opinión fundada, o sea, tiene que tener conocimiento técnico y demás, y que ayuda a finalizar. La finalidad es justamente ilustrar al tribunal, y no reviste calidad de parte. Eso es lo importante, que no reviste calidad de parte. En este caso, por ejemplo, justo le digo, hay una nota, bueno, está en un conflicto, por ejemplo, les doy un ejemplo claro, donde hay un conflicto entre dos provincias, que es Mendoza y La Pampa, por el río Atuel, que es el sistema de riego. Es un conflicto de hace años que provoca entre estas dos provincias el sistema de riego. Entonces la Corte Suprema convoca a través de notificación, donde hay una lista, el listado de la Corte Suprema, para los amigos del tribunal que den asesoramientos técnicos sobre este asunto, porque tal vez muchas veces los miembros de la Corte, cualquier instancia judicial, proceso, sea originaria o apelación, no tienen un conocimiento técnico. Por eso es fundamental que tenga que tener competencia, tiene que tener conocimiento sobre el asunto que se está planteando. Entonces, en este caso puntual, ante este conflicto, convoca a su amigo tribunal para una audiencia, para que se presente, e informen, ¿sí? Hay un plazo, ahora lo vamos a ver, para que cada una vincule y que pueda ayudar a resolver ante la sentencia, en este caso, a quien tiene que resolver sobre un conflicto, ¿sí? Una situación. Un ejemplo se está dando a nivel nacional, este tema de la Corte Suprema de Justicia en el conflicto entre La Pampa y Mendoza por el río Atuel. Un tema muy interesante.
Bueno, entonces a partir de la ESMA, la resolución, la acordada 2804, establece, va a reglamentar lo que es el amicus curiae, el amigo del tribunal. Después, en la ley, como le decía recién, en la página de la Corte, Nación establece cuáles son los amigos curiae, cuándo se establecen las audiencias. Y creo que acá les puse una, espera. Acá. Miren, ven acá, a ver. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, un ejemplo, un escrito, un expediente, ¿sí? Una acordada, consideran que esta Corte considera conveniente introducir modificaciones en un tema que regula la participación de los amigos del tribunal en las causas judiciales radicadas, convoca acá, para un caso, ¿sí? En debate, ya convoca esto. Otro caso es, acá la Corte convoca, esto lo saqué en la página, para que lo vean, convoca a la ONG para debatir sobre la figura del amigo del tribunal. La invitación es el presidente máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti. El encuentro se lleva a cabo el 21 de marzo. Se busca la participación de entidades que tengan como objeto la temática judicial para tratar la regulación del amigo curiae. El presidente de la Corte de la Nación, Ricardo Lorenzetti, convoca a las organizaciones no gubernamentales que tengan como objeto la temática judicial a una reunión que se debe hacer el día tanto en el salón tanto para sus tribunales a fin de debatir la regulación de la figura del amigo curiae. Fíjese la importancia que se le da al amigo curiae. La Corte, esto es una resolución de la Corte. En provincia está la ley 14.736. El artículo 1, les leo algunos del artículo relevante. Toda persona física jurídica que no sea parte del pleito y reúna las condiciones establecidas en el presente de la ley podrán presentarse ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires en calidad de amigo del tribunal en todos los procesos judiciales en los que se debaten cuestiones de trascendencia colectiva o interés general. El Estado provincial y municipio, provincia, a través de su organismo de control, podrán intervenir en calidad de amigos tribunal con el alcance establecido por la presente ley también. Los amigos deben ser, el artículo 2, personas físicas jurídicas con reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito, o sea, tiene que tener un conocimiento, ¿sí? Se llama amigo tribunal, es decir, alguien que tenga relevancia y tenga un conocimiento muy importante sobre el tema que se trata de debatir. A ver, como amigo del tribunal, en este caso conflictivo, seguramente van a llamar a personas especializadas en el conflicto del riego, sistema del río actual con respecto a La Pampa y Mendoza, un ejemplo, lo que le decía recién. Su intervención deberá limitarse a expresar su opinión fundada por escrito, basada en argumentos de carácter jurídico, técnico o científico, relativo al tema que se debate. Dicha opinión tiene por finalidad, ¿qué? ¿Cuál es la finalidad? Ilustrar, ahí lo pongo, ilustrar al tribunal. Por lo tanto, carecen de efecto vinculante. El amigo del tribunal no reviste pregunta de examen. El amicus curiae reviste calidad de parte, no. Ni puede asumir ninguno de los derechos procesales que correspondan a este. En la Corte de la Provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia establecerá cuáles son las causas para la intervención del amicus del tribunal. A tal efecto dicta una providencia que está publicada en una página web del Poder Judicial de la provincia, y se va a diligenciar por instrumento electrónico y va a haber un registro de los amigos del tribunal. Esto lo establece el artículo 11 de esta ley, de la 14.736. Va a haber un registro de cuáles son los amigos del tribunal. Y después, por último, la Corte Suprema podrá invitar a cualquier entidad o órgano a intervenir como amigo del tribunal en un tema determinado. Y ahora voy acá a la 2804, la acordada. También establece Nación quiénes son justamente en todos los procesos judiciales que sean de competencia originaria o apelada, que se debatan por cuestiones de trascendencia colectiva o interés general. Por eso, como dije al comienzo, siempre que tiene que ver que se ve afectado a algún derecho, a alguna libertad fundamental, antecedente de la ESMA y demás. Profe, una pregunta. Sí. ¿Solo los máximos tribunales pueden requerir este amicus curiae? De apelación, puede llamar a juicio. No, puede llamar a, dice en forma originaria, acá dice, autorícese la intervención de amigo tribunal en todos los procesos judiciales correspondientes a la competencia originaria o apelada, en lo que se hace cuestión de trascendencia colectiva, de trascendencia, ¿sí? Esperá que te leo acá. Bueno, trascendencia tribunal, establece cuáles son los amigos del tribunal. Bueno, tiene antecedentes, por supuesto, con la reforma del 94. Antes de la reforma del 94 ya el artículo 33. Tiene jerarquía a nivel internacional, ¿sí? De los derechos humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los artículos 44 y 48. Esta figura de la amicus curiae no es una figura acá, por eso dije que el antecedente viene de Roma, Inglaterra, y es explosivo para todas las instancias. Es importante cuando el juez pueda acercarse, que tenga un interés, diga, mirá,
la opinión, no lo vincula después, no es lo que diga el amigo Curiae, el amigo tribunal, decir, bueno, como le dijo él, es una cuestión técnica, se presenta, por eso no es parte, sirve al proceso, sirve para el proceso. Las personas físicas o jurídicas que no fueran parte del pleito pueden presentarse ante acá habla en el caso de la 2804, acá establece lo que vos preguntabas, ¿sí? Miren, que no fueran parte, pueden presentar en todos los procesos judiciales correspondientes a perdón, las personas físicas o jurídicas que no fueran parte del proyecto pueden presentarse ante la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Mira, en calidad de en todos los procesos que correspondientes a competencia originaria, la verdad que decía la Corte que viene de forma originaria o por apelación, a eso se refiere. ¿Sí? En lo que se debate en cuestiones de trascendencia colectiva e interés general. Estamos hablando de una cuestión, no es que va a un amigo Curiae en un proceso ejecutivo, un derecho de familia. A ver, a eso me refiero. Ojo, a ver, ¿cuál es la instancia y la situación? Imagínate un juez de primera instancia que diga, bueno, tengo que resolver esto, un tema de familia, de alimentos. A ver, el amigo Curiae que me asesore por el tema de cuánto está la comida. No. A ver. ¿Entendés dónde está? ¿A dónde apuntan? ¿Dónde está la microfuria? Por eso hay un registro de la Corte Suprema. La presentación deberá ser realizada con la única finalidad de expresar una opinión fundada sobre el pleito de litigio de juicio. Dentro de los 15 días, acá hay un plazo, chicos, escuchen. Dentro de los 15 días hay llamado auto para sentencia. En la presentación deberá constituirse domicilio la microfuria. O sea, se abre auto para sentencia. Tiene 15 días para dar su opinión al juez. Hay un registro sobre el tema que se trata. Se presenta el amigo se autopresenta y da su opinión, fundada por conocimiento, y después puede tener esta finalidad y puede ilustrar para llegar a esta sentencia al juez. Bueno, justamente, el artículo 2 vuelve a decir lo mismo. Esta es la figura del médico jurídico. Como repaso, se ventila asuntos de trascendencia editorial, interés público, se puede citar a tercero ajeno, ofrezcan de trascendencia, resolución, finalidad ilustrativa, no reviste calidad de parte. Las normas son acordadas a la 2804, la ley provincial. Se puede meter y dicen los artículos que les dije recién. Lo que tienen que saber acá, ¿cuál es la figura de la microjurídica? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Si es parte o no es parte, pregunta uno. ¿Qué le va a ayudar al juez? ¿Dónde? ¿Qué caso? ¿Si hay un registro? ¿Qué plazo tiene? ¿Cuándo se presenta? ¿Si constituye domicilio? ¿Cuál es la finalidad? Esa es la figura de la microjurídica. Y antecedentes de millones. Se van a dar cuenta, por ejemplo, el caso que le recién, el caso de este conflicto entre provincias, o en el caso de la época de la ESMA, que siempre se ha hablado, conflicto con revistas, de trascendencia nacional, de interés general. Después se tiene que ilustrar, o necesita, y hace un registro y se presenta. Y hay un registro. Si ustedes hablan del sistema de la Corte de Justicia, pongan en la web, ahí van a ver que el registro dice procesos colectivos y un proceso de ámbito curiae, van a ver un registro y van a ver las audiencias. Por ejemplo, se lo saqué yo de ahí. ¿Sí? Que acordaron la resolución, se establece la ley, se está la firma de todos los jueces de la Corte. Que convocan para mi gobierno. Bueno, chicos, estamos... Creo que se usó en el caso Berbinsky, ¿no? Por la superpoblación carcelaria. También, el caso Berbinsky, tema de creo de Clarín, un montón de casos, del periodismo, hay un montón de casos. Arranquen el caso de la microjuría de Corte Suprema, van a ver un montón de audiencias y más. Yo les di este ejemplo y en este, justo acá convoca el máximo tribunal, fíjense que convoca a la ONG para debatir sobre el tema, lo importante, el interés que tiene para la Corte Suprema de Justicia, convocar a la ONG para hablar sobre estos temas. Chicos, y me queda este puntito nada más y termino sujetos. Si me bancan, y terminamos para empezar con otro tema en la próxima clase. Y el proceso, unidad 6, se lo pongo acá, pero está claro, se lo leo rápido. Son 4 minutos. Sí que están cansados. ¿Hasta acá van bien? ¿Todo bien? Los cansé, hoy hoy fui a 1000, hoy fui rápido. No, fenómeno. ¿Cómo? Fenómeno, bien, está todo bien. Vamos bien por ahora. Buenísimo, bueno, me alegro. Escuchen, acuérdense, jueves 18:30, clase plenario, se los puse recién ahí, clase plenario con el doctor Vaso, no solo se los dije, se los noté en el chat. Unidad 6, por último, era la unidad del punto 6 de la unidad 21, ¿qué no? 22, bueno. Sujetos del proceso penal, bueno, ¿quiénes son los sujetos del ámbito penal? ¿Cuál sería el sujeto? Vamos a otra competencia, ámbito penal. Los sujetos son juez, ministerio público, imputado, particular damnificado, víctima, querellante, acción pública, el acusador privado, el actor civil y el civil demandado. Varios sujetos tiene, Establece la ley, ¿cuál es la ley? El Código Procesal Penal. Hay delitos que nacen, se lo digo hacia su introducción, que nacen de delitos de acción pública y de acción privada.
la ámbito de acción pública justamente se ejerce exclusivamente por el Ministerio Público, en caso de un homicidio, un asesinato, afecta a la sociedad. Pero hay actos que lo mismo, acción privada, ¿se acuerdan de esa suerte de disponibilidad que tenía el Código Procesal? Y en el ámbito civil había una disponibilidad que era dispositivo por parte del ámbito penal. Solo en el caso de injuria o calumnia, que si bien es dependiente de instancia privada, no se puede ejercer por la persona autoridad si no formula denuncia. Es decir, una persona que le dicta una injuria o calumnia es la persona, o una violación, estupro, es la persona que tiene que hacer la denuncia. En el caso de un asesinato ya interviene una acción pública, es un delito de acción pública, de distinción. ¿Quién interviene? Justamente interviene el Ministerio Público. Acá tiene en el Ministerio Público establece cuáles son todas las funciones del Ministerio Público fiscal, cómo ejerce la acción penal, cómo se establece, la ley que establece, es extenso, pero cuáles son todos, les copié prácticamente el artículo, dice esto para que usted lo entienda, porque son sujetos a ámbito del derecho penal. Eso es lo que me interesa. Que sepa quiénes son los sujetos, Ministerio Público, juez, fiscal y demás. Cada uno cómo interviene, el Ministerio Público. Después está el imputado. Aquí dice a toda persona que cualquier acto o procedimiento se lo indique o lo tenga como autor o partícipe de una comisión de un delito. Justamente los derechos que este código acuerda al imputado podrá hacérselo valer cualquier persona que sea detenida o indicada de cualquier forma. El actor civil, para ejercer, acá tiene que ser relacionado, entonces, para ejercer el proceso penal, la acción civil del delito, su titular deberá constituirse en actor civil. O sea, figura como actor civil. Aparte reclama por el daño ocasionado por el ámbito penal, pero lo que le causa civilmente, el perjuicio, un homicidio, una cuestión, pero el perjuicio del ámbito civil. ¿Comprende a dónde voy? Las personas incapaces de poder actuar es lo mismo que hablamos recién, por medio de su representante autorizada. La constitución del actor civil procederá aún cuando no estuviera ingresado el imputado. Si en el proceso hubiera varios imputados civilmente demandados, la acción podrá ser dirigida contra cada uno de ellos. Pero si fuera contra los segundos, deberá obligatoriamente ser dirigir además contra los primeros. Forma de oportunidad, cómo se presenta por personalmente o por mandatario, como el caso del ámbito donde hablamos recién, proceso de. Después, bueno, facultad de ver el actor civil, es fácil, chicos, se lo leo, se lo estoy dando para que lo estudien, se está en el Power, no quiero cansarlo. El civilmente demandado, ¿a quién puedo mandar? El caso, por ejemplo, un homicidio, un choque. ¿Hay un homicidio? Sí, perfecto. ¿Hay una instancia penal? Sí, pero un demandado civilmente. Puede ser la compañía de seguro o un demandado civilmente por los daños ocasionados. Las personas que según la ley respondan por el imputado que causa el delito. Una persona que causa el delito, va al chico, mata esto, va a haber una que va a responder civilmente por el monto, por el daño civil. Las contestaciones civiles se remite al Código Procesal Civil Comercial. El artículo está importante. Contestación de demanda, excepción. El civilmente demandado deberá contestar la demanda dentro de los 6 días de notificar la misma en el mismo plazo para oponer excepciones y la defensa civilmente que estime pertinente. La forma del acto y el trámite de las excepciones se elegirá por las disposiciones ¿cuál? ¿De qué disposiciones? Estamos hablando del ámbito Código Civil, mandado civil, dentro del ámbito penal, pero es actor civil o demandado civil. ¿A qué código voy a ir? Al Código Procesal Civil y Comercial. El particular damnificado, toda persona ofendida por un delito, lo que da lugar a la acción pública, promover la acción pública, constituirse en calidad de particular damnificado. Y después la figura de la víctima y demás. Es muy largo, no voy a leer esto. Cualquier cosa les pido, por favor, que lean estos artículos del ámbito penal y si queda alguna duda, lo vemos en la próxima clase, estos temas. Para cerrar, siendo las 11:20, hoy vimos todo sujeto, parte, capacidad, parte, personería, forma de presentarse, intereses colectivos, el ámbito jurídico, cómo se presenta el poder, cómo se ratifica. Creo que vimos varios temas y si queda alguno pendiente, lo seguimos hablando en la próxima clase. ¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno, chicos, muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. No se olviden. Gracias a usted. De la clase del plenario mañana. Que tengan un lindo día. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Gracias, hasta la semana Igualmente. que viene. Hasta luego.